Así que si les parece, les doy todos formalmente la bienvenida y los dejo en manos de Lucho Salazar. Gracias, Diego. Buenas noches a todos. Sí, les hablo desde Colombia, desde Medellín exactamente. Hacen unos días interesantes por aquí, mucha lluvia realmente. Vamos a entrar en detalle. Ayer, aunque ayer estuve con Jorge hablando de historias de usuario y a la misma hora sé que hubo una charla sobre patrones Scrum, ¿cierto? No, aunque conozco el trabajo de quien la presentó, eh, y vi algunas diapositivas, algunas imágenes por allí que publicaron. Creo conocer esa presentación, pero vamos a ir un poco más allá. Esperamos. Sí, para quienes no me conocen, que deben ser la mayoría, quizás yo tengo muchísimo contacto con la comunidad, sobre todo con la comunidad de Ágiles Colombia, con Ágiles Perú, donde viví hasta hace algunos meses. Me vine en un vuelo humanitario en medio de la pandemia de nuevo hacia Colombia. En fin, sí, tengo la oportunidad pues de estar compartiendo todo esto, de estar trabajando con el enfoque ágil y prácticas ágiles en la última década en términos generales. Por supuesto, van a tener acceso, al final le digo desde dónde pueden descargar. Esta presentación la hice originalmente por allá en mayo o en junio. La he hecho en distintos eventos, en distintas sesiones. Esta es la cuarta vez. Realmente yo les ruego que honren inmensamente esta licencia que ponemos a disposición de ustedes, referenciando siempre los autores del contenido. En fin, es una atribución no comercial para compartir la sesión. Vamos de entrada y miraremos qué preguntas tienen. Vamos a ver de entrada uno de los patrones Scrum, ¿sí? De inmediato, un patrón Scrum. ¿De qué se trata? Un patrón, ¿sí? Estamos listos. Pensemos en lo siguiente, hablemos de un contexto. Estamos listos para iniciar un sprint, ¿sí? En términos generales. Sí, básicamente sabemos que el objetivo de un sprint, de todos los sprints, es entregar valor a los interesados, a los usuarios, a los consumidores finales. Sí, poner valor, poner un incremento de producto que genere impacto, beneficio, retorno de la inversión. Sí, entonces simplemente a veces resulta que realizar una serie de tareas podría no resultar en la generación del mayor valor posible. Sí, eso pasa mucho y eso le pasa a muchos equipos Scrum. Sí, hay que tenerlo en cuenta. De hecho, es una de los efectos, de las consecuencias más comunes de la mala práctica que hay alrededor de Scrum. No hay entrega de valor temprana y frecuente como lo promete el enfoque ágil, el pensamiento ágil, el manifiesto ágil. Recuerden que nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y frecuente de valor. Y no está sucediendo. Muchas veces ocurre que el equipo tiene que volver a planificar parcialmente un sprint en progreso para garantizar al menos entrega de un mínimo de valor a los interesados. Pero en términos generales, muchas veces no hay esa entrega de valor. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué patrón usamos? Ese es el problema. Vimos el contexto, el problema, y para eso tenemos una solución. El equipo Scrum se compromete, y recuerden que compromiso es uno de los valores que definen nuestro marco de actuación como miembros de equipos Scrum. El equipo Scrum se compromete mediante una breve declaración con el valor que pretende entregar durante el sprint. Esto se convierte en el foco del trabajo del sprint. Recuerden que los equipos Scrum son autoorganizados, pero también sabemos que la autoorganización puede conducir a nada si no hay una meta, si no hay una alineación, ¿sí? Entonces, fijamos un objetivo y todos nos concentramos, tenemos foco en ese valor, en ese objetivo, compromiso, nos comprometemos personalmente a alcanzar los objetivos del sprint, que es entregar básicamente ese valor, ¿sí? La meta, el objetivo del sprint sabemos que es creado conjuntamente por todo el equipo Scrum,
el Product Owner guía su creación de manera natural, pero no es el único que tiene algo que decir al respecto. ¿Por qué el Product Owner? Porque sabemos que es la persona que hace la solicitud, es quien dice qué hacer en el sprint. Por supuesto, el objetivo del sprint tiene que estar orientado a los elementos del producto que se van a implementar, ¿sí? No pueden ir en otra dirección. Y en pleno el equipo se compromete con ese objetivo como algo a su alcance. Estamos hablando del valor de compromiso. Eso es básicamente un patrón Scrum, ¿cierto? Vimos un contexto, un problema y una solución específica, ¿sí? Ahora miren, algo que hemos dado en llamar, permítanme un segundo, rápidamente aquí, es lo siguiente. Miren que la misma guía de Scrum está a punto de aparecer una nueva versión la próxima semana. Ya nos habla del objetivo del sprint, que es una meta establecida para ese sprint y que puede lograrse mediante la implementación de los elementos del producto y que proporciona guía al equipo de desarrollo acerca de qué se está construyendo. Eso es básicamente lo que perseguimos. Algunos ejemplos de objetivos del sprint. Por ejemplo, miren un objetivo del sprint normalmente es algo cualitativo, aumentar la tasa de retención en un 25% mediante un mejor mecanismo de feedback. Sí, agradecemos pues a las personas que puedan poner en mudo su micrófono. Ese es un objetivo que se puede perseguir en un sprint. Entonces el trabajo que se hace va orientado a que una vez que se implemente ese incremento de producto o servicio, ese objetivo se pueda lograr. O este otro, permitir que los clientes paguen con transferencia bancaria. Seguramente vamos a implementar, si se trata de desarrollo de software, de una sucursal virtual o de una tienda, ¿sí? Que vende por internet. Entonces, lo que vamos a hacer, las funcionalidades, las historias de usuario que se van a implementar, tienen que ir orientadas a que finalmente los clientes, los consumidores paguen con transferencia bancaria. Y allí, pues, en la presentación van a encontrar otro par de ejemplos. Esta presentación, como les decía, originalmente la hice para más tiempo. Entonces, por algunas de estas láminas vamos a pasar más o menos rápidamente, pero la van a tener disponible para todos ustedes. Estos son ejemplos típicos obtenidos de la vida real de objetivos del sprint. Sí, ya con eso empezamos a ver la anatomía de un patrón en términos generales. ¿Cómo luce un patrón? Hay un título, el nombre del patrón, que en este caso fue el objetivo del sprint, que de hecho es un patrón Scrum. Hay un contexto, ¿sí? El contexto en el que se mueve ese patrón, el contexto que delimita el patrón y su solución. Hay un problema, ¿sí? Ese problema ocurre muchas veces en ese contexto. Ya por observación, por heurística, nos hemos dado cuenta de que ocurre. Ha habido todo un equipo comandado por James Coplien y el mismo Jeff Sutherland, que han estado trabajando en patrones hace muchísimos años, sí, y desde allá venimos con todos estos temas, sí, muchos de nosotros observando este tipo de patrones, de problemas, de escenarios, de situaciones y viendo de qué manera se pueden resolver. De hecho, ya hay un libro, al final pues van a encontrar las referencias, hay un sitio web, en fin, sobre este tipo de cosas donde están documentados muchos de estos patrones. Por supuesto, alrededor de los patrones hay una discusión, aspectos relevantes para ese patrón, en qué escenarios funciona, en qué escenarios no funciona, qué tipo de artefactos se pueden usar, por qué, cuándo, quiénes, en fin, ese tipo de cosas, una discusión alrededor y la solución planteada por el patrón, esa anatomía, ¿cierto? Esa es la radiografía de un patrón que vamos a ver enseguida. Y miren, ya con eso hemos conocido de entrada un patrón Scrum, que es el objetivo del sprint, de Sprint Goal, si queremos. Yo quisiera saber si hasta ese punto alguien tiene un comentario, alguna pregunta sobre esto que acabamos de mirar allí. Yo por ahí quería consultar algo. Adelante. Perdón, te muteé. Sí, Lo que era ver, ¿no? Adelante. Sí, disculpen.
Quería consultar algo. Entiendo el patrón que estaban comentando, pero mi consulta va hacia, por ejemplo, en las etapas iniciales, que es donde generalmente más problemas hay para ver o mostrar el valor de los incrementos que vas generando. A veces es difícil encontrar un incremento para mostrar, con lo cual, ¿cómo hacer esa declaración de forma que vos puedas tener algo que muestre? Porque generalmente uno trata de abordar primero el core por sobre lo visual, eh, porque suele tener, digamos, un impacto mayor en el valor que agrega. Pero, ¿cómo en esa etapa, digamos, haces para hacer una declaración que vaya más orientada hacia la entrega del valor del producto, del incremento? Sí, No sé si buena cuestión. Y estamos hablando efectivamente de valor al usuario, al consumidor final, ¿cierto? De poner en manos de ese usuario o de ese consumidor, de ese cliente, producto o servicio, un incremento del producto o servicio con valor. Y lo que tenemos que hacer, sabemos que un representante del negocio como el Product Owner es quien dice qué hacer. Él prioriza de acuerdo a lo que signifique, de acuerdo con lo que signifique valor hoy para él. 11 de noviembre, hoy para nosotros, lo de más valor es esto. Y eso es lo que intentamos proporcionar en los primeros sprints. Y basado en eso que vamos a entregar, se define el valor que vamos a, el objetivo que se va que queremos establecer. Voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Vamos a imaginar que nosotros somos fabricantes, proveedores de muebles de oficina, del hogar, en fin, ¿sí? Y este sprint, con el cliente que actúa como product owner, él nos dice, mi propósito hacia el final de este sprint es que tenga dónde sentarme a descansar en la sala. Entonces, nuestras historias de usuario, nuestro incremento de producto, en términos generales, la gran mayoría, no tienen que ser todas, tienen que ir orientadas a que elaboremos, a que fabriquemos muebles de sala, ¿cierto? Sofás, sillas para la sala, para que pueda descansar allí. Eso no quiere decir que, por ejemplo, no haya una historia de usuario que sea, vamos a poner un cuadro, ¿sí? O vamos qué sé yo, a poner un adorno en una de las habitaciones. Eso también es posible, pero la gran mayoría de historias deben ir orientadas hacia lo que el cliente dijo, que es descansar en la sala. Eso es, y así lo hacemos con software también, ¿sí? Dependiendo de lo que el cliente diga, de lo que el product owner diga en su nombre, entonces se define ese objetivo del sprint. Y al principio hay que ser algo conservadores. Vamos a empezar a ver algunos patrones aquí que nos pueden ayudar, porque eso es algo. Hablamos de lenguajes de patrones porque estos patrones se usan en conjuntos. Vamos implementándolos uno a uno, pero el objetivo es estar usando algunos de ellos a la vez. Vamos a ver un poco de qué se trata eso. Sí. Rápidamente, miren, estamos hablando de agilidad, sí. Sabemos que el corazón de la agilidad, no me voy a detener mucho aquí, condensa el espíritu ágil, ¿sí? El pensamiento ágil y lean, trabajo colaborativo, ¿para qué? Precisamente para entregar valor de manera temprana y frecuente. Y una vez que entregamos valor, recibimos retroalimentación con datos, con hechos, si le sirvió, no le sirvió, acerca a los objetivos, no acerca, y con eso reflexionamos, nos inspeccionamos y nos adaptamos. Y una vez que hacemos eso, en todo ese proceso estamos mejorando pequeños pasos a la vez. Sabemos que eso es lo que nos convoca. Por eso llamo a esta parte el espíritu del juego. Y eso va a cobrar vigencia en un momento ahora. Estamos hablando necesariamente de Scrum, ¿sí? No me voy a detener mucho aquí, pero sí quiero detenerme en algo a propósito del objetivo del sprint y a propósito de la meta final, de la meta tácita que tiene cada uno de los sprints en Scrum. Y es que al terminar cada sprint, tenemos que presentar el equipo, ¿sí? El equipo Scrum en pleno tiene que presentar un incremento de producto potencialmente distribuible.
Ahí es donde decimos, miren, el mismo Jeff Sutherland dice que tuve la oportunidad a finales de febrero de estar en una videoconferencia con él y nos decía explícitamente, en inglés por supuesto, la mitad de los equipos Scrum apestan, dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están entregando valor. Sí, esa no es la promesa de Scrum, la promesa es esta, y es que en cada sprint estemos entregando valor, por muy mínimo que sea. Recuerden que algo que debemos propender es maximizar el valor, no la cantidad. Eso es importante, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora sí, dado eso, pues finalmente algunos conceptos rápidos de patrones. Cada equipo, sabemos que no hay recetas universales, ¿sí? No hay un framework, no hay una sola agilidad para todo el mundo, ni siquiera al interior de una organización. Cada equipo, cada área, sí, tiene que buscar, basados en sus escenarios actuales, en sus necesidades actuales, tiene que buscar su forma de trabajar, sí, su propia forma de autoorganización, su propio estilo. Sí, cada equipo está conformado por personas que tienen una idiosincrasia, una cultura, tienen que buscar sus propias interacciones, básicamente. Entonces, además de eso, un patrón nos permite saber cómo vamos a hacer algo. Sí, miren que, por ejemplo, la guía de Scrum no define cómo. Sí, las estrategias y las tácticas no las define la guía, son apenas unos pequeños lineamientos, unas guías, como decimos. Entonces, los patrones se pueden convertir en esas estrategias y en esas tácticas. Los patrones nos enfocan en una forma de solución, en encontrar solución a problemas comunes, sobre todo a problemas complejos. Sabemos que hoy por hoy nuestras organizaciones y nuestros equipos están sujetos a una presión altísima, dada la alta complejidad, la volatilidad y la incertidumbre inherentes hoy en el entorno. Los patrones también nos ayudan a mejorar la calidad de vida porque nos vuelven más productivos, hacemos las cosas de mejor calidad y eso nos motiva más. Entonces es fundamental eso. Y además, los patrones nos permiten cambiar las formas de comunicación y de colaboración en los equipos y en las organizaciones y promueven comportamientos que a la postre cambian la cultura organizacional. Ya sabemos que entrar a cambiar la cultura de una organización es algo que raya en lo imposible, pero lo que hacemos es interiorizar, empezar a practicar y promover nuevos comportamientos que en el mediano y sobre todo en el largo plazo den como resultado el cambio cultural que queremos. Los patrones nos ayudan, los patrones Scrum nos ayudan con eso y en general los tipos de patrones. Sabemos además que los patrones, este trabajo inicial de Christopher Alexander de patrones de construcción por allá de los años 70, a partir de ahí Eric Gama y su famosa banda de los 4 de Gang of Four escribieron, miren, con prólogo de Grady Butch, uno de los creadores de Ruby y de UML, este libro de diseño de patrones que usamos mucho para desarrollar software. Más adelante uno de ellos escribió este otro libro de patrones de diseño aplicados, Belisites, y a partir de allí empezamos a saber mucho más sobre todo este trabajo de patrones, ¿cierto? Entonces los patrones exploran un problema, la naturaleza del problema, la causa raíz, el problema detrás del problema, para no quedarnos simplemente en los síntomas, exploran las fuerzas que interactúan y que afectan ese problema y a quienes impacta ese problema, que lo hacen difícil. Y también, por supuesto, que es lo que finalmente nos interesa, exploran la solución y por qué funciona y bajo qué condiciones funciona en un contexto en el que nos podemos mover. Eso es básicamente lo que nos permiten los patrones. En el caso de Christopher Alexander, miren, este era uno de sus patrones. Esto que ayudó a resolver el tema de transporte. Un título, un contexto, un problema, una discusión y finalmente una solución, ¿sí? Esto es extraído de ese libro de patrones de Christopher Alexander, de patrones pues de construcción civil básicamente. A partir de allí se originó todo el trabajo
y de los otros libros que después Coplien y Harrison y Sutherland y otra serie de personas empezaron a trabajar y finalmente publicaron ya hace algún tiempo, el año pasado creo, este libro de A Scrum Book, ¿sí? The Spirit of the Game, para que lo tengan en cuenta. Miren que de hecho el mismo Coplien ya desde antes había escrito este patrón de este libro de patrones organizacionales en desarrollo de software. Eso es fundamental. Pero importante esto, los patrones no son reglas a seguir ciegamente, ¿sí? Ni más faltaba. No hagamos eso. Cuando se trate de patrones, no subestimemos nuestro poder de pensar. Los patrones resuelven problemas a nivel profundo y sistémico. Eso es lo bonito de esto. Nos han ayudado a aumentar muchísimo la productividad de los equipos y la calidad de lo que se entrega. Y recordemos que para problemas adaptativos se requieren soluciones adaptativas y eso es lo que nos permiten hacer los patrones. Durante años nos hemos concentrado en el tema de los antipatrones, en las malas prácticas, sí, en qué hacer, pero ahora lo que vamos a empezar a hacer es usar patrones Scrum, que los hemos venido usando ampliamente. Es que no solo el objetivo del sprint, sino que, por ejemplo, los eventos Scrum son patrones, la planificación, la daily, la review, la retrospectiva, son patrones Scrum, ¿sí? El mismo sprint es un patrón Scrum y todos ellos. Entonces, de alguna manera, pues ya los hemos venido usando, pero aquí lo que vamos a ver es algo un poco más formal, alguno de esos patrones. Antes de ir con una breve sesión de preguntas, no podemos seguir hablando de patrones si no hablamos del patrón que originó todo, ¿cierto? Que se llama precisamente el espíritu del juego, the spirit of the game. Ese numerito que van a encontrar allí es el número del patrón como está descrito, como está ordenado en las publicaciones, ¿sí? Y es que lo que sabemos es que Scrum requiere de un espíritu de interacción entre las personas. Scrum no tiene todas las respuestas, ¿sí? No podemos mirar, por ejemplo, a la guía en busca de dirección cuando no da una respuesta final. Oye, ¿cómo hacemos estimaciones en Scrum? No, Scrum no habla de eso. Sí, si hablamos de software y cómo hacemos pruebas de software en Scrum, Scrum no habla de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, lo que sí necesitamos es que básicamente tomar, así como lo dice el subtítulo de la guía, unas reglas, unos pocos lineamientos muy simples que además nos ayudan a enfrentar la complejidad con modelos, con patrones, con protocolos bastante simples y que nos ayudan a modificar nuestros comportamientos para lograr la cultura que queremos básicamente. Entonces, sabemos que Scrum es fácil de entender, difícil de llegar a dominar, de ponerlo en la práctica. Además de eso, nos puede ocurrir que las personas en la organización pueden negarse a cambiar ese comportamiento del que estamos hablando con esa excusa del siempre lo hemos hecho así, la complacencia organizacional, la complacencia cultural que llamamos. ¿Sí? Y además de eso, sabemos que la cultura se desarrolla en los hábitos y cambiar los hábitos es difícil. ¿Sí? La ventaja de estos patrones es que nos van a ayudar a eso, a cambiar precisamente los hábitos, cambiando los comportamientos que tenemos hoy por unos comportamientos bastante bien definidos, que es lo que vamos a empezar a ver aquí. Entonces, este espíritu del juego nos permite hacer trabajo colaborativo, nos permite entregar de manera temprana y frecuente, nos permite enfrentar estos problemas, por ejemplo, habituales que tenemos de la alta gerencia, de la alta dirección, y es que algunos malinterpretan el espíritu, lo ignoran o son obligados a romper el espíritu por aquello del siempre lo hemos hecho así. ¿Y eso a qué conduce? A frustración. La gente se desmotiva y la frustración conduce al estrés, el estrés conduce a la mala calidad, en fin, y a la no entrega de valor. Entonces, dado eso, ¿sí? Al usar Scrum, la comunidad de productos de cada organización
debe centrarse en crear explícitamente una cultura donde las personas conozcan bien y sigan el espíritu de Scrum. Esa es básicamente la idea, ¿sí? Y una de las formas de lograr eso es mediante valores. Los valores nos ponen de manifiesto un marco de actuación, y que esos valores sean claros es una contribución significativa hacia los buenos comportamientos y hacia una mejor cultura. No solamente los valores Scrum de foco, compromiso, confianza, sino cualquier otro valor, familia, humor, descubrimiento, adaptabilidad, coraje, franqueza, gratitud, en fin, todo se trata de valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque para crear la cultura necesitamos ser la cultura. De eso es de lo que habla este patrón, el espíritu del juego, ¿sí? Que además implica romper deliberadamente las viejas formas de pensar y de actuar. Por eso es indispensable comenzar con buenos Scrum Masters, con dueños de producto, o ponerles guías, ponerles acompañantes, mentores que tengan buena experiencia para que los lleven por el camino que queremos básicamente. Eso es lo que tenemos que hacer básicamente para que empecemos a implementar un buen Scrum en ese sentido. Ese pues es como el padre de todos los patrones. Hay un trabajo ya de más de 200 patrones publicados en el libro este que les mostré. No están todos, pero hay algunos de ellos. Vamos a tratar de entenderlo mejor con un patrón, con uno un poco más práctico, ¿cierto? El espíritu del juego tiene que ver mucho con el pensamiento ágil y Lean, con la filosofía ágil, pero ya este es un poco más práctico. Miren, este es el número 66, el clima de ayer, ¿sí? ¿A qué se refiere? Y estas imágenes que están viendo son las imágenes, bueno, algunas de ellas que he mostrado. Esta, por ejemplo, no, pero el resto de imágenes son imágenes del libro o de las publicaciones de Coplin y de Sutherland y compañía. En el caso del clima de ayer, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de las estimaciones, ¿cierto? Del compromiso que adquirimos. Básicamente lo sabemos. Miren, el contexto, el problema que tenemos es nosotros, ¿sí? Normalmente tenemos una alta autoestima, y soportados por eso, apoyados en eso, nos fijamos metas cada vez más altas. A veces hasta tenemos un ego por allá muy extraño y decimos, no son 30 puntos, son 40, vamos con 40, ¿cierto? No, llevamos 3, 5, 7 sprints sin cumplir las metas trazadas, sin siquiera acercarnos medianamente a las metas trazadas, ¿cierto? Digamos que pensamos que nuestra capacidad son 30 puntos. Para hablar de puntos de historia, sí, por ejemplo, y decimos son 30 puntos y llevamos 3, 5, 7 sprints cumpliendo 15 puntos o menos. Pero no, miren, ya hemos aprendido, entonces en este sprint no vamos a proponer 30, sino 40, porque ya llevamos 5 sprints así y ya sabemos qué es lo que nos pasa. Oiga, si lleva varios sprints haciendo la mitad de eso, hay algo que le está diciendo que esa no es su capacidad, ¿sí? Hay que prestarle atención a eso. Entonces, hemos visto que hay una ambición excesiva, ¿cierto? Somos muy ambiciosos. No nos damos cuenta de que en el trabajo encontramos desafíos, encontramos retos, que el trabajo que nosotros estamos haciendo se mueve en el escenario de lo complejo, en el ámbito de lo complejo, y que para ese tipo de trabajos que normalmente hacemos no hay recetas predefinidas, la metodología paso a paso que nos diga haga las cosas así, les va a funcionar, sino que tenemos que ir probando, ¿cierto? De eso se trata el empirismo. Sabemos que Scrum se basa en la teoría del control empírico de procesos y en el pensamiento Lean, que quiere decir en el fondo que aprendemos de la experiencia básicamente. Y se nos presentan ese tipo de desafíos, entonces no estamos entregando productos, tenemos muchas iniciativas, pero no tenemos acabativas, no tenemos nada terminado. Se fijan muchas prioridades,
o estas prioridades están cambiando continuamente. Además de eso, personas o roles como los dueños de producto están ausentes o no, o inexistentes. No hay nadie que esté hablando en representación de los usuarios o del negocio de los clientes, y hay poca visibilidad o ninguna sobre las tareas y sobre los productos que están elaborando. Más problemas, hay trabajo impuesto a los equipos, ¿sí? Hay gente todavía diciéndole a los equipos, necesitamos esto para ayer. No se mide la velocidad, no se usan radiadores de información que promuevan la transparencia, se usan técnicas pobres de estimación, y eso conduce a gente desmotivada, a personas estresadas, a baja productividad, a baja calidad, básicamente. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué nos dice este patrón? El clima de ayer, ¿sí? Más en el sur, Uruguay, Argentina, Corea, Chile, hay estaciones. En Colombia no las hay, pero aquí tenemos épocas de lluvia y épocas secas, ¿sí? Entonces nosotros decimos que estamos en invierno cuando llueve, que no es realmente invierno, simplemente son épocas de lluvia. Entonces nosotros sabemos, si ayer llovió, por ejemplo, octubre y noviembre, a finales de octubre, a principios de noviembre son los meses que más llueve en Colombia. Y es eso, si ayer llovió, hay una alta probabilidad de que hoy llueva. A eso se refiere el clima de ayer, ¿sí? En particular, en la mayoría de los casos, el número de puntos de estimación completados en el último sprint es un predictor confiable de cuántos puntos vamos a hacer en este sprint. Es decir, si en el sprint anterior hicimos 20 puntos, hay una alta probabilidad de que en el sprint que comienza hoy hagamos 20 y no 30 o 40, ¿sí? Entonces, de eso es de lo que nos habla este patrón, y eso nos va a permitir alcanzar los objetivos propuestos, ¿sí? Esto se puede hacer de distinta manera. Por ejemplo, podemos tomar solo lo del último sprint. En el sprint pasado hicimos 20, vamos a proponer 20 para este sprint. Podemos hacer un promedio de los últimos 3, también es posible, ¿cierto? Pero no del último año, no. Una cosa, ya lo que pasaba hace un año es muy distinto. El equipo pudo haber cambiado, los escenarios cambiaron. Si nos vamos a la vida real, hace un año trabajábamos de manera presencial, hoy estamos trabajando de manera remota, dispersa. Entonces, de pronto el último sprint, el promedio de los últimos 2 o los últimos 3, o hacemos un censo, llegamos a un consenso, hicimos 20 puntos hace 3 sprints, hace 2 sprints hicimos 22, en el último sprint acabamos de hacer 24, miremos a ver si es 24 o si son 22 o si son 20, más o menos por allí nos movemos, pero no tenemos que ir más allá, ¿cierto? Y eso nos empieza a decir, nos empieza a permitir tener un nivel de predicción un poco menos incierto, ¿cierto? Con un margen de error menor. Eso es lo que nos permite un patrón como el clima de ayer, básicamente. Sí, y dejarnos de eso de que no, ya, muchachos, ya aprendimos, listo, sí, llevamos 3, 5 sprints sin cumplir, pero como ya hemos aprendido, en este sprint sí vamos a hacer 40 puntos, no, ¿cierto? No hay forma de que eso suceda, salvo pues que haya un milagro bien extraño por allí, algún comportamiento errático, sería una casualidad apenas, pero normalmente en la vida real ese tipo de cosas no va a suceder. ¿Sí? A partir de allí, pues tenemos otro patrón como este que también nos ha ayudado mucho a subir la productividad. Swarming, One Piece Continuous Flow, ¿sí? Que llamamos en español el enjambre. Esto, como les hemos dicho, son imágenes del propio patrón, ¿sí? Del propio documento de A Scrum Book, básicamente. Algo que nos pasa es que la multitarea nos está haciendo mucho daño, ¿sí? Nos comprometemos con muchas cosas otra vez y empezamos a hacer multitarea, o a veces las personas que están haciendo un desarrollo de un producto o servicio están en otro y en otro y en otro, ¿cierto? No están de tiempo completo.
y está demostrado que la multitarea puede reducir tanto como a cero el foco, ¿sí? Entonces, por aquí, por ejemplo, Daniel nos dice que si podemos tener una predicción en equipos que no utilizan la velocity, es posible también de alguna manera, claro. A eso se refiere el clima de ayer. No tiene que ser específicamente con la velocidad, sino basado en lo que hemos entregado, tenemos un conocimiento de nuestra capacidad, ¿cierto? Oiga, parece que en esta época nuestra capacidad es esta, ¿sí? Trabajando en los escenarios que hemos venido trabajando en el último sprint, en los 2 o 3 últimos sprint, nuestra capacidad es tal. No nos sobreestimemos, no aceptemos más trabajo del que podamos entregar. Y este otro patrón pues nos ayuda muchísimo en eso. Trabajar en demasiadas cosas a la vez reduce mucho esa efectividad. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que maximizar el flujo, que la multitarea nos hace daño. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, que a veces incluso las preferencias personales de alguien y los impedimentos en el entorno causan esfuerzo disperso, ¿cierto? Nos dispersan por allí, hasta los problemas personales. El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de conocimiento, ¿cierto? Depende del conocimiento y de la experiencia que tengamos. Nosotros no somos máquinas. Y si depende de eso, depende de nuestras emociones, de nuestro estado de ánimo. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Y eso lleva muchas veces a que haya poca eficiencia si trabajamos en muchas cosas a la vez, conduce al estrés y además investigaciones, ahí van a encontrar fuentes, muestran que la multitarea nos hace estúpidos. El estrés mata neuronas, nos hace más lentos y aumenta el envejecimiento. ¿No les han dicho a veces, oye, ¿cómo te ves de viejo? Ah, ya tienen la respuesta. Estos estudios he tenido la oportunidad de leer algunos, no soy experto en eso, pero uno lo mira en retrospectiva y dice, sí, yo he estado allí, ¿cierto? Me están dibujando a mí. Sí, dicen, entre más complejas son las tareas que haga, más pérdida de productividad hay cuando cambia entre una y otra, ¿sí? Y está, por ejemplo, esta regla que se enunció por allá en el 92, aquí encuentran la fuente. Mire, si estamos en 3 tareas, perdemos el 40% de capacidad. Es decir, las personas no están al 33%, sino al 20%. Entonces a Lucho le asignan 3 tareas distintas y dicen, no, deben terminar el 30 de noviembre. Y resulta que por allá el 20 de diciembre todavía no han terminado. Bueno, Lucho, ¿y qué pasó? Tú no llevas 33 años trabajando pues en la industria y no que eras el super yo no sé qué cosas y es que realmente Lucho no estaba al 33% en las 3 tareas. Si mucho estaba al 20%. Y si las tareas eran complejas, posiblemente estaba a menos capacidad que eso. Es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, es una tarea y una tarea a la vez, exactamente, y eso aplica para el equipo. Miren, si estamos en 5 tareas, perdemos tanto como el 80%, entonces realmente no estamos al 20%, sino que estamos al 4% en cada tarea. Eso es nada, no estamos haciendo nada. Sí, no, es que Lucho es muy bueno, pongámoslo a hacer varias cosas a la vez. No, entonces, ¿qué nos dice? Y eso sirve para el equipo. Y esto es algo, es esta imagen que la tomé de mi gran amigo Agustín Villena, que habla mucho sobre el tema de Kanban. El One Piece Continuous Flow es algo que usamos mucho en los métodos Kanban, en los sistemas Kanban, y es que paremos de comenzar y comencemos a terminar, ¿cierto? Optimizar el trabajo en progreso para que podamos terminar lo que empezamos. Entonces, ¿qué dice este patrón del enjambre? ¿Cierto? Este patrón explícitamente nos dice que concentremos el máximo esfuerzo en equipo en un elemento del backlog del producto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si todas las personas, por ejemplo, 4, 5, 6 personas del equipo, miembros del equipo, pueden trabajar sobre una historia de usuario, que todos lo hagan. Es posible, sí es posible, ¿cierto? Sobre todo si son personas que son especialistas generalistas. Si hoy todo el mundo sigue siendo super archirrecontra especialista, no, es que yo solo hago pruebas de la interfaz de usuario, ahí sí tenemos un problema, ¿sí?
porque mientras alguien está diseñando, ese que solo sabe de pruebas de interfaz de usuario no va a poder hacer nada más, va a estar dibujando simplemente. No, es que yo solo soy diseñador de la base de datos y no sé hacer nada más. No, pero si tenemos habilidades T o Pi, ¿cierto? Somos capaces de hacer varias cosas, somos multifuncionales, sí lo vamos a poder lograr. Y es que vamos a poder estar trabajando varios o todos en un mismo elemento del backlog. Vamos a estar enfocados y lo sacamos adelante más rápido, lo construimos más rápido. ¿Sí? En el caso específico, quien tome ese elemento del backlog se llama el capitán del equipo, ¿sí? De Team Captain, y todos deben ayudar al capitán y nadie puede interrumpirlo. Cuando el trabajo se termine, el que proponga el nuevo elemento del backlog, pues será el nuevo capitán. De eso se trata este patrón específicamente, para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Lucho, Sí. ¿te agrego unas preguntas que tenemos acá o lo querés dejamos al final? Igual faltan 5 minutos para... Sí, sí, como les decía, pues esta es una presentación más larga a la que van a tener acceso. Vamos a responder, sí, un par de alguna pregunta que hay por allí. Dale, acá preguntan el nombre del libro de patrones. Supongo que es el libro de Gang of Four. Lo pregunta Elkin. No, el libro de patrones Scrum se llama A Scrum Book, el que mostré. Miren, aquí lo van a encontrar, ¿cierto? En este enlace, scrumbook.org, básicamente, ¿sí? Este es el sitio web donde están publicados todos los patrones que están publicados hoy. Sí, y allí van a encontrar pues el enlace al libro. En el libro no están todos los patrones que están en el sitio web, pero algo que sí ya, pues yo tuve la oportunidad de leer casi todo el libro ya, el texto, el contenido que está en el sitio web es exactamente el mismo que está en el libro, ¿cierto? No cambiaron nada, hicieron un copiar y pegar, incluso las imágenes son exactamente las mismas, ¿sí? Entonces, ni siquiera hay que comprar el libro realmente, porque todo el contenido está ahí en este sitio, ¿sí? Pero ahí lo van a encontrar básicamente. Por aquí Mayra nos dice qué pasa si el equipo no está enfocado solo en el proyecto, ¿se podrá lograr el objetivo? Me ha tocado equipos que tienen sus actividades del día a día más actividades Scrum, sino eso viene, esa es parte de los problemas que tenemos, equipos que están haciendo multitarea, y no, la productividad es baja, las cosas quedan con mala calidad. De allá venimos, esas son las técnicas de gestión actuales y eso es lo que nos ha puesto en problemas. ¿Sí? Tenemos que mirar cómo empezar a sensibilizar a la organización, por supuesto a través de iniciativas piloto. Sí, eso no le podemos decir a partir de mañana todo el mundo trabaja de tiempo completo en una sola cosa, foco, no. Eso es mostrando resultados. Venga, este equipo, estas 5 personas, esta área, este equipo va a trabajar de esta manera, necesitamos cambiar las reglas, ellos van a trabajar concentrados, con foco, con compromiso en lo que van a hacer, solo en eso, y vamos a ver que los resultados van a ser distintos. Esa es la hipótesis. Normalmente hemos sido capaces de demostrar que la hipótesis es cierta y la gente se empieza a sumar, empezamos a mostrar, miren, esta gente es más productiva, está haciendo las cosas con mejor calidad, ese tipo de cosas. Sí, es de esa manera como finalmente concientizamos a la organización. Es fundamental eso. Miren, en un par de minutos les voy a mostrar este otro patrón. Que tiene este nombre bien interesante. Equipos que terminan más temprano aceleran más rápido. Es el número 74 del libro. Que tiene mucho que ver con el clima de ayer, tiene que ver con el enjambre, si se combinan, funcionan a la perfección. Y ojo, no es que mañana vamos a empezar a implementar 10 o 20 de estos patrones de inmediato, no. Esto es uno a la vez, tenemos que experimentarlo, aprenderlo, saber qué está pasando y cuando lo hayamos madurado sumamos otro y otro, ¿cierto? Y ahí vamos. Esto toma tiempo, esto hay que hacerlo de manera orgánica. Mucho ojo con eso. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, es que una de las cosas que nos está ocurriendo habitualmente es que aceptamos más trabajo del que podemos hacer y sabemos que los sprints
son un tiempo limitado, los equipos tienen una capacidad limitada, entonces no lo estamos logrando. Sí, hay mucho optimismo, básicamente, y basado en ese optimismo, a veces incluso dejamos una deuda técnica muy grande por debajo del producto o servicio que estamos descubriendo, que estamos implementando. Y eso no es bueno. Después empiezan a surgir los problemas, hay fuerzas externas, ¿cierto? La presión del mercado, de los jefes, en fin, nos dan más trabajo, falta de procesos livianos, ese tipo de cosas, desperdicio, Muri, ¿sí? Muri significa irracionalidad, por si no lo saben, imposible. Entonces, hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas. Estamos generando mucho desperdicio a veces y lo que hacemos, lo que propone este patrón es dediquemos menos trabajo a un sprint que en el sprint anterior, ¿cierto? Si nos está yendo mal, si no estamos cumpliendo, ojo, entonces parece que ni siquiera nuestra capacidad, no son 30 que dijimos que parecían 30, tampoco son 20, en este sprint terminamos 20, pero fue a la fuerza y lo terminamos mal, entonces no son 20, quizás son 15. Dediquemos menos trabajo, ¿cierto? Establezcamos un sprint menos ambicioso. Eso es fundamental. Hay que tener en cuenta el nivel de ambición de ese objetivo del sprint, sí, porque eso puede no ser proporcional al volumen, al costo, a la duración del trabajo. Aquí el clima de ayer nos va a ayudar muchísimo. Miren que los patrones se hablan unos con otros, sí. Eso es importante. Entonces lo que hacemos es eso. Básicamente aceptamos menos trabajo. Cuando aceptamos menos trabajo, nos vamos a dar cuenta que lo terminamos. Uy, sí, dijimos que íbamos a hacer 15 puntos y digamos que estamos en un sprint de 10 días y nos empieza a ocurrir que lo terminamos en el 8º día y le empezamos a decir al dueño de producto, dame más trabajo. Y si usamos el patrón de enjambre de One Piece Continuous Flow, quizás nos puede ir mejor. Tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto? Entonces nos empieza a ir mejor y allí empezamos a aumentar nuestra velocidad. Bueno, entonces en el siguiente sprint, si esta vez logramos 15 puntos más un poquito, en el siguiente sprint propongamos 17, ¿sí? Y en el siguiente sprint propongamos 21 y así, y vamos aumentando hasta que finalmente sí llegamos a la meta que queremos de pronto de 30 o de 35 puntos. Y eso se puede lograr en pocos sprints. Así lo hemos hecho y nos ha estado funcionando básicamente. Ese es otro patrón. Y finalmente, pues ya nos hemos pasado unos minutos, pero ya les decía, recomendaciones, implementación paso a paso. Sobre todo, háganse acompañar, no traten de hacer esto solo. Sí, llamen a quien tengan que llamar, a quien tenga experiencia, en este caso que ya haya implementado patrones Scrum, que haya aprendido mucho en el proceso, ¿cierto? Fracasos, fallas y también éxitos y por qué sí, por qué no. Háganse acompañar. Indudablemente, mejoremos primero la esencia de Scrum, ¿cierto? Si hoy por hoy no estamos haciendo bien los eventos, para decir algo, no estamos usando bien los artefactos, en los roles de Scrum tenemos el Product Owner técnico y el Scrum Master, yo no sé qué cosa, ¿cierto? No son tenemos más roles de los que propone la guía, entonces no estamos haciendo un buen Scrum. Recuerden que el peor enemigo de un buen Scrum no es la alta gerencia o las personas que no quieren implementar agilidad o no quieren trabajar bajo esta nueva forma de trabajo. El peor enemigo de un buen Scrum es hacer un mal Scrum y en nuestra región eso abunda muchísimo. Entonces, mejoremos primero en lo esencial, estemos reflexionando continuamente acerca de eso, estimulemos la cultura, lideremos con el ejemplo, acompañemos al equipo, a todo el mundo, ¿cierto? Enseñémosle a la organización a interactuar con los equipos Scrum y estemos entregando valor, aunque sea poco. Y a partir de allí, sí, empecemos paso a paso, un patrón a la vez, ¿sí? Explorémoslo, practiquémoslo, mucha práctica. Y a partir de allí, pues, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, era básicamente lo que tenía para contarles.
tampoco pues fue mucho el tiempo. Como les decía, por allí pues van a encontrar, les voy a decir de dónde descargan esta presentación antes de que terminemos. Luego pues la pondremos allá en el schedule aquí para todo el mundo. Ahí está. De hecho, hay una segunda parte de esta presentación que la encuentran en mi blog también. Sí, hay un video incluso de una de las versiones previas de esta presentación. Miremos alguna pregunta que hay por aquí. Nos dice María Elena, bueno, que está de acuerdo con la multitarea y la especialización. Con respecto a la especialización, sin embargo, el factor presupuesto también debería balancearse y considerarse. En la práctica es difícil mantener un equipo full stack por el costo y otras variables, que en la realidad se dan como rotación, madurez o pondrían a un junior a realizar cualquier tarea. Sí, pero María Elena, si me permites, tenemos que dejar de pensar en centros de costo y empezar a pensar en centros de inversión. Sí, es la famosa dicotomía, la famosa conversación, yo digo ya incluso infame conversación entre el financiero y en este caso el de tecnología. Es diciéndole el financiero al de tecnología. Y si los entrenamos y se van y uno se queda pensando en tecnología, y si no los entrenamos y se quedan, ¿cuánto nos puede costar eso? ¿Cierto? Hay que tener muy en cuenta eso. Y lo que sí sabemos, estamos completamente seguros de eso, es que cuando la gente empieza a ser especialistas generalistas, a tener habilidades T y habilidades Pi, empiezan a ser más productivos. Entonces, en el mediano plazo y en el largo plazo, el retorno de la inversión será muy, muy grande. Los beneficios en el mediano y en el largo plazo se van a ver. Las cosas van a mejorar muchísimo. Es eso. Básicamente, no sé, Diego, si tenemos tiempo ya, pues para algunos soy lo único que se interpone entre ustedes y una buena cena, o incluso para otros entre ustedes y una buena cama. Seguramente. Entonces, no Yo, sé. sí, en 3 minutos tenemos que cerrar porque tengo que pasarme Sí, a otra reunión de organización. Los puedo invitar, si querés podemos responder una pregunta más y después los puedo invitar a continuar la conversación en Discord, si gustan. Buscar un espacio en Discord y seguirla ahí. claro, claro. Acá hay una buena pregunta que hace María Elena, que es, ¿podría comentar cómo Scrum condensa el pensamiento Lean, sobre todo enfocado al waste y la eficiencia? De una Sí, forma, pregunta complicada para 2 minutos, pero sí, 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 sí. adelante. Exactamente, sí. Miren, sí, sabemos básicamente que la teoría de Scrum se basa en el empirismo y en el pensamiento Lean, ¿cierto? Y básicamente lo que nos permite allí Scrum es, como dice uno de los principios ágiles, maximizar el valor no realizado, ¿cierto? Tratar de reducir el desperdicio al máximo, enfocándonos en qué, en la entrega de valor. Allí un product owner tiene mucho que decir. El product owner es el que tiene que estar seguro de que lo que está entregando hoy o de lo que se va a entregar en este sprint es lo de más valor hoy 11 de noviembre, ¿cierto? Para la organización, porque eso puede cambiar rápidamente, puede cambiar por efectos de la competencia, del mercado, de la regulación, o llega la pandemia y entonces lo que pensábamos que hoy era de valor, ya mañana no va a ser de valor, ya se va a convertir simplemente en desperdicio. Sí, la toma de decisiones rápidas. Una de las cosas que hemos hecho para lograr eso es reducir el tiempo de los sprints, máximo 2 semanas, ojalá una semana, sí, sprints cortos y muy cortos, porque en ese tiempo estamos entregando valor mucho más rápido, ¿sí? Y generamos menos desperdicio. Miren que si los sprints son más largos, más extensos, corremos el riesgo de que en un mes, por ejemplo, ¿sí? se pueden producir cambios, se pueden producir cosas en el entorno que hagan que el trabajo que se esté haciendo quede obsoleto, que ya no se necesite. Uy, se perdió. Sí, es poco trabajo, pero si podemos reducir el sprint, se perderá mucho menos.
De eso se trata básicamente lo que hacemos. Era eso básicamente. Miren, los invito finalmente a no perderse el lanzamiento de la guía de Scrum. Quizás ustedes conocen que soy uno de los traductores al español de la guía. Frase por frase está un documento fantástico, es muy liviana la guía, mucho más que antes. Efectivamente tiene 10 páginas para que tengan una idea y dice más que las guías anteriores. Entonces, los invito a que la próxima semana estén atentos para que miren. De hecho, ya por allí menciona el tema de patrones, no puedo adelantarles mucho más. Sí, María Elena, en la práctica es otra cosa, pero lo vamos adquiriendo ahí básicamente. Entonces, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado básicamente esta noche y espero que vamos a seguir en contacto aquí en el evento. Tienen mi información con muchísimo gusto. Estamos hablando, nos encontramos en Discord por allí o en las redes sociales. Entonces, un abrazo para todos y nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí veo a Gloria. Gracias, Lucho. Gracias, Daniel. Un abrazo para Gloria. Gracias y después. España. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias por el horario, el aguante horario. Feliz día, Víctor, en España ya. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, una buena noche. Gracias. Diego, muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos, Lucho. Corto la grabación aquí. Gracias, Lucho. A ustedes. Un abrazo.